Por eso, ese mismo día me comprometí a que si la Corte nos daba la razón, yo iba a bajar los impuestos. Y ese día llegó. Hoy, yo estoy cumpliendo con mi palabra de que todo lo que la Corte nos devuelve lo vamos a aplicar a la baja de impuestos. Primero, eliminando totalmente el impuesto a las tarjetas de crédito. Repito, para que quede claro, voy a eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito desde mañana mismo. El jueves 22 de diciembre este impuesto desaparece. Ya estamos mandando hoy mismo el proyecto de ley a la legislatura. Y segundo, además, vamos a reducir los ingresos brutos sobre los instrumentos financieros del 8 al 2,85, que es la proporción del dinero que volvemos a recibir. Esto entra en vigencia en 10 días. Aclaro que el fallo no es retroactivo, o sea que no nos devuelven para atrás lo que nos sacaron. Por eso es que las medidas se implementan de hoy para adelante. Cumplir con la palabra, eliminar impuestos, es un cambio histórico en la forma de hacer política en la Argentina. Acá hay algo que no tiene que quedar claro. Larreta no está eliminando ningún impuesto. Larreta puso un impuesto nuevo y está retrotrayendo a la situación anterior. No está eliminando nada. Yo creo que es muy hábil como lo plantea, pero no es así, no es cierto. Está Claudia Neiras con nosotros, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, ¿cómo ves todo esto? Bueno, hay un montón de cosas para aclarar porque es una ensalada rusa. Dale. Lo primero es que Larreta sale a decir ganamos, nos dieron la razón. No es así. En realidad lo que hubo fue una medida cautelar. O sea, el tema de fondo... No está resuelto. ¿Quién tiene la razón para que entienda la gente? No está resuelto. Se va a resolver con los tiempos de la justicia y de la Corte dentro de años, 2, 3, quién sabe cuántos años. Lo que la Corte hace es, en el mientras tanto, decir, bueno, vamos a tomar una medida precautoria, una cautelar se llama, hasta que salga la sentencia definitiva, y ahí hace la segunda ensalada rusa, viene a la Corte Suprema. Dice, bueno, en realidad lo que me piden es que retrotraiga la situación antes de la ley. Recordemos que acá hubo un decreto de Macri que dijo subimos la coparticipación. ¿Por qué? Porque se había transferido la policía de la nación a la ciudad y la Constitución dice que tiene que ir compartidas. Ahora, la forma no era con coparticipación. Eso es lo que sostenemos nosotros y es lo que todos los especialistas dicen. En realidad, si a vos te transfieren policía, vos tenés que decir cuánto me cuesta esa policía. Bueno, eso es una transferencia que la nación le tiene que hacer a la ciudad. La coparticipación va por otra vía. No hay que confundir las partidas con la coparticipación. Luego vino el decreto de nuestro presidente donde se disminuía la coparticipación y luego el presidente dice, no, en realidad lo que hay que hacer es una ley y fijar un mecanismo para ver cuáles son las partidas que corresponden, que es lo que estamos diciendo, a esto que se transfirió. Entonces, Pero lo que es una locura es que la Corte le dé una medida cautelar por una ley, digamos, por una posible inconstitucionalidad de la ley y además nunca se le da una cautelar frente a una ley. En realidad no, lo que hacen... y frente al Estado, porque el Estado siempre paga. Entonces, el daño, y además otra cosa, el daño en este caso no existía, porque Larreta ya le había metido la mano en el bolsillo a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y no tenía un daño que iba incrementándose, porque él había equilibrado. Lo que le sacaron, había metido la mano y lo había retirado. Porque los criterios de recaudación son otros. A ver, en su momento se puso el impuesto No, pero digo, que quede claro que la medida cautelar va en contra de toda la lógica jurídica habida y por haber. Pero además, digo, el impuesto a las tarjetas de crédito, por ejemplo, lo fijaron, hoy estaríamos recaudando el doble de lo que se había dicho que se necesitaba. Entonces, ¿en serio? Claro, la recaudación va por otra vía. Pero volviendo, entonces lo que la Corte dice es vamos a dar una cautelar. ¿Y esta cautelar cómo la vamos a determinar? Es frente a una ley, como decías vos, es frente al Estado, con lo cual no hay ningún riesgo. Y entonces, en realidad, en lugar de decir, bueno, en realidad acá estamos tratando de determinar cuál es el monto que corresponde a estas partidas, que era lo que decíamos, no, vamos a bajar la coparticipación. Lo que pide Larreta no le da para tanto. Ni siquiera en eso le da la razón a Larreta, ni siquiera a la Corte, ni siquiera esta Corte le da la razón a Larreta. Entonces dice, en lugar del 3,5, el 2,95. ¿Y basado en qué?
En nada, no da ni un solo argumento a la Corte, ni uno. Son Hace geniales. casi como un miti-miti de decir, bueno, en realidad hay un párrafo que dice, como el Estado Nacional lo admite la propia Corte, está dando elementos de que en realidad el monto que correspondería a los recursos que se transfirieron podría no ser el que está pidiendo la ciudad, lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces no vamos a dar el 3,5, vamos a dar el 2,95. Arbitrariamente, sin un solo argumento, sin un solo fundamento, sin nada. Y hoy entonces salen, y aparte lo que hace la Corte, que hace política, porque la Corte siempre en definitiva hace fallos políticos, es darle a fin de año el escenario a Larreta para que diga esto. La Corte nos dio la razón, Somos los serios, lo que hizo Alberto los era irresponsables son inconstitucional. nosotros. Y no es nada de eso, ni la Corte dijo en ningún momento que era inconstitucional, ni la Corte dijo que tenía razón. La Corte dijo, bueno, acá me dieron algunos argumentos, púmbate, te mando 180.000 millones de pesos para que... ¿Y va a devolver Larreta? No es retroactivo, porque como no está... No, va a devolver lo que le sacó a la gente Bueno, ahora para están supuestamente tapar este agujero. Ahora están convocando una sesión especial donde se va a derogar el impuesto a las tarjetas de crédito, que es un pedido nuestro, reiterado, y donde se va a disminuir el impuesto de ingresos brutos al sistema financiero en un porcentaje del 8 al 2,85. Bueno, a ver, la verdad es que una vez más tenemos una Corte que hace política, que revolea fondos sin fundamento, que hace una resolución de una medida cautelar que no tiene argumentación, que confunde coparticipación con la definición de cuáles son las partidas que corresponden a los recursos, y una ciudad, y yo acá voy a hablar como porteña, que necesita certezas. Porque la verdad es que no nos sirve a los porteños que nos den 180.000 millones ahora, que no se sabe lo que va a pasar luego, para que Larreta siga gastando a cuenta de algo que no se sabe en definitiva en qué va a terminar. Es cierto, porque por ahí esta guita después la tiene que devolver. Por ahí, de hecho lo dice la Corte, dice, vamos a hacer algo que no sea darle la razón a ninguno de los dos del todo, porque bueno, si después se resuelve, que el riesgo no sea... Entonces, a ver, yo como porteña lo que quiero, ¿qué es? Que Larreta se siente de una vez por todas con los números. Eso lo hizo, porque acá lo único que tiene que hacer Larreta es decir, la policía me sale tanto, y probarlo con números. Ellos lo que dicen, que de hecho la Corte también eso lo confunde, ellos dicen, lo que se gasta en seguridad es tanto. Ahora, lo que se gasta en seguridad no es lo que corresponde que la nación transfiera. Porque en el momento que se hizo la transferencia, la ciudad, nosotros, en la ciudad, ya teníamos un ministerio de seguridad. Sí, ya había cámaras, teníamos policía metropolitana, teníamos videocámaras. Es la parte de la teníamos instituto de seguridad pública. O sea, teníamos un presupuesto. Hay una trampa tremenda ahí. Teníamos un presupuesto de seguridad. Tú vos lo que tenés que hacer es decir, de lo que hoy se gasta en seguridad, lo que ya se gastaba antes, no. Sacalo. Lo ¿sí? que se transfirió. Y lo que se transfirió, y también hay inversiones que yo como porteña quiero que se hagan y que se puede hacer, pero que no le corresponden al Estado Nacional, nos corresponden a nosotros. El cálculo bien hecho, ¿cuánta guita A ver, es? lo que se transfirió en su momento fueron 17.000 millones. Lo que nosotros hacemos el cálculo eran 8.000 lo que correspondía. Ese es el cálculo que nosotros tenemos. O sea, lo que se transfirió es más del doble. Lo que se transfirió, lo que se fijó en este 3,75, que luego se bajó a 3,5, que el mismo Frigerio dijo es de más. Para que quiero que vamos a un diputado de la Nación, Marcelo Casareto. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Qué opinas vos? A ver, contame. Un gusto estar con ustedes. Bueno, lo que ocurrió en esta historia que recién relataban fue que al asumir Mauricio Macri la presidencia de la Nación, decidió aumentar la coparticipación a un distrito, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1,40 a 3,75 por la vía del decreto, sin llamar a ninguna provincia, sin ir al Congreso. O sea, significó esta transferencia de recursos unilateral e inconsulta. Por supuesto que esto genera reclamos de parte de todas las provincias que dicen, nosotros también tenemos un montón de problemas, un montón de situaciones o un montón de necesidades que pudiéramos atender con estos recursos. Cuando reclaman los gobernadores, el propio Macri y el propio Frigerio, que era el ministro de Interior, reconocen de que el decreto que habían sacado no tenía ningún sustento. Era una locura de plata. Digamos que era un número. Lo atenúan un poquito del 3,75 al 3,50, pero tampoco resuelven el tema de fondo. Cuando asume nuestro gobierno,
primero hay un decreto del presidente Alberto Fernández y luego manda el texto de ley, lo discutimos nosotros en el Congreso, y finalmente se discutió cuál era el monto que correspondía al servicio que efectivamente se había transferido. Que tal como decía la colega, tiene que ver con lo que vos transferiste, cuánto te cuesta sostenerlo. Que no tiene nada que ver con un porcentaje de la coparticipación, que tiene que ver de lo recaudás con IVA, con ganancias, con bienes personales, no tiene nada que ver. O sea, vos tenés que pagar un gasto determinado, lo cual es lógico, eso es lo que marca la Constitución. Entonces, claramente, yo me opongo a este fallo de la Corte, no coincido para nada, no tiene un sustento práctico, lo que dice, bueno, o sea, que estos reclaman 3,5 y bueno, y era un poco menos, vamos a darle esto transitoriamente, que sería a ojo de buen cubero más o menos lo que corresponde. Y bueno, y eso es lo que Larreta dice, vieron que tenemos razón, no te están diciendo que tenés razón. Digamos, es un ojo de buen cubero decir, vamos por el medio a ver qué pasa. Si yo dijera, vos reclamaste no, pero el 375 y no te lo dieron, perdiste. Entonces, en realidad perdió, porque le dieron menos de lo que él pedía. Y la verdad es que uno defiende un país federal. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito que tiene mayor recaudación propia. Por los sistemas de convenio multilateral es el que más recaudación tiene, el que tiene un nivel de renta per cápita más alto. Entonces, claramente, las provincias argentinas no estamos de acuerdo. Yo como entrerriano no estoy de acuerdo ni con el reclamo de Larreta, ni con el decreto de Macri, ni tampoco con este fallo político de la Corte Suprema de Justicia. Clarísimo. Mariano, ¿cómo lo ves vos? Hola, Pablo. Mirá, yo pensaba recién, no debería extrañarnos la posición de Horacio Rodríguez Larreta, claramente beneficiado por esta decisión de la Corte Suprema, y que hasta, me parece, con astucia, utiliza en su favor la reversión de un dogma en la Argentina según el cual cuando llega un impuesto nunca se va. Entonces, lo que hace en este caso, me parece, Rodríguez Larreta es capitalizar esta reposición de fondos para decir, ven que nosotros podemos retirar impuestos. Digamos, estás retirando el propio gravamen. Cuando los puso, hubo un silencio total. No, bueno, por eso digo, la malla de contención mediática, etcétera, etcétera. Pero sí quería detenerme por un momento en esta cuestión de la Corte Suprema, porque ¿qué es lo que subyace acá una vez más y siempre en el mismo sentido? Que la Corte Suprema básicamente define lo que quiere, que para eso tiene algunas prerrogativas, pero sobre todo define cuándo quiere. Y en este sentido, hay algo que nadie está poniendo en tela de juicio, o no hay ninguna reforma que esté planteándose. ¿A partir de qué momento nos va a empezar a preocupar el uso de los tiempos por parte de la Corte? Porque incluso si en algún momento quisiéramos concederle al máximo tribunal de la Argentina que está fallando ajustado de derecho, que seguramente ellos dirán que sí, quienes lo respaldan también, incluso si creyéramos eso, la utilización de los tiempos por parte de la Corte Suprema, que nadie controla, porque la verdad no tienen que rendirle cuentas a nadie en los momentos en los que falla y sobre las temáticas a partir de las cuales falla. Solamente con ese manejo absolutamente discrecional, la Corte gobierna por sí. Sí. Porque toma los casos que quiere, descarta los casos que no le interesan o que no le generan un posicionamiento político o que no le colaboran en esta idea de posicionarse al frente en la agenda permanentemente. Entonces, con ese manejo de los tiempos está gobierno. ¿Cuánto está gobernando, digo? Para que nos demos cuenta el problema grave que tenemos hoy con esta Corte? Claudia, y que reaccione el que tenga que reaccionar. Para decir, no podemos tener una Corte, primero, incompleta, segundo, toda de hombres, y tercero, que siempre falla a favor de pro. Y plenipotenciaria, no te olvides que el presidente de la Corte, no te olvides que el presidente de la Corte ahora se erige a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura. Que debería controlarlo, es una cosa de locos. Vos fíjate que la medida cautelar es una medida cautelar que no aborda el fondo de la cuestión, pero la dan 2 años después. Claro. Entonces, ya desde ahí te das cuenta que si una medida cautelar tarda 2 años, ¿cuánto va a tardar un tema de fondo? Es como... Pero, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que tenemos un problema? Yo creo que nos damos grave, todos Claudia? cuenta. Lo que pasa es que tenemos un sistema donde tomar determinadas decisiones, y creo que es lo que tenemos que poner arriba de la mesa, no es sencillo, porque es un sistema circular. Néstor Kirchner logró decirle a los argentinos
la Corte Suprema esta es un mamarracho, hay que volarlos a todos, ¿no es cierto? Pero habría que preguntarle... Logró generar ese consenso y por eso después hizo el juicio político. Y antes de terminar los juicios políticos, muchos de ellos renunciaron avergonzados. Pero Pablo, vos decís... Y también ¿cuándo renunciaron miembros de la Corte, como Zaffaroni, digo, que bueno, es una persona que todos respetamos y hoy quisiéramos tener en la Corte, por un principio de sostener la edad jubilatoria y demás, por ser 40, y hoy, digo, tenemos, los demás se quedaron mucho tiempo por eso más, digo, ¿no? ¿cuándo nos vamos a dar cuenta del problema grave y ¿Querés que te lo responda, Pablo? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando la Corte se pronuncie. Y adivina cómo se va a pronunciar sobre la materia. Porque al fin y al cabo ahora ya lo tenemos. Pero Pablo, estamos entrampados en eso. Porque vos decís, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que tenemos un problema con la Corte? Bueno, cuando la Corte falle sobre la propia Corte. Es decir, es el perro que se muerde la cola. Porque todos los conflictos... ya nos deberíamos dar cuenta. Pablo, pero todos los conflictos que están en torno del Poder Judicial los resuelve el Poder Judicial. Pero quienes lideran el país, políticamente se pueden hacer un montón de cosas. ¿Vos qué pensás, Marcelo? No, yo lo que te digo es que los que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina son dirigentes políticos que son parte de la estrategia política de la oposición de Juntos por el Cambio. Y sí. Pero eso no es nuevo. Bueno, pero... Horacio Rosati pero hagan algo, es de Santa Marcelo, Fe, yo pero soy de Paraná. algo. Rosati era intendente de Santa Fe, iba interna, iba general. Pero, Marcelo, después fue ministro del Gobierno Nacional. Maqueda fue diputado, fue senador. Pero basta de diagnósticos en esto. Ya la gente, me parece, empieza a entender que acá está pasando algo muy raro. Pero ustedes, que son los políticos, tienen que liderar o generar un consenso para hacer un juicio político. Hoy decía Capitanich, hay que hacer juicio político a esta Corte. Pero para mi juicio, claro que hay que hacerlo. ¿Pero qué estamos haciendo? Yo creo que sí. ¿Quién está trabajando para generar un consenso para hacer eso? Bueno, no sé quién. Mañana el presidente de la Nación convoca a los gobernadores, se van a reunir para discutir varios temas. No tiene ningún poder el gobierno, Pablo. Pero digamos, perdón, diputado. No tiene ningún poder el gobierno para hacerlo. Está en el último año de su mandato. El presidente se dice permanentemente hijo de la familia judicial, respetuoso de los fallos judiciales. Es decir, con todas esas precondiciones... No tiene nada que ver la otra. Digo, yo soy vos le podés presentar el juicio político. ¿Cuándo ha dicho el presidente que hay que enjuiciar yo soy abogada a los y soy miembros de la Corte? absolutamente respetuosa de... Entiendo que los fallos, incluso desde la mayor crítica y desde combatir desde las ideas, uno los tiene que acatar porque si no, no hay sistema posible. No. Ahora, la verdad es que cuando uno quiere hacer cualquier transformación de la realidad, tiene que poder construir un poder para poder hacerlo. Sigue siendo contradictorio. El Frente de Todos dice que son fallos contrarios a derecho y llama a respetarlos. Hay una discordancia política. Creo que no sé en si un tanto sistema, ahí, en un sistema... Tengo que cerrar, perdón que y me en quedé un sin Estado tiempo. de Derecho uno respeta y combate desde las ideas. Y construye el poder necesario y para eso tiene que tener unidad, cohesión, no atacarnos entre nosotros todos los días y poder construir la masa crítica necesaria en la sociedad, en el pueblo, para poder hacer las transformaciones. Hay algo que tomo de Mariano. En ese camino hay que ir. Hay algo que tomo de Mariano, que no digo que es desobedecer el fallo, pero están diciendo cosas tan graves. Creo que el más honesto entonces fue Capitanich, que dijo hay que sacar esta Corte, con este fallo hay que sacarlo. Porque si no estamos diciendo que están fallando en contra de derecho, a favor de un partido político, pero bueno, que sigan ahí, total. Es para seguirla. Nosotros estamos totalmente en contra de esta Corte Suprema que avanza sobre la facultad del Poder Ejecutivo y sobre la facultad del Congreso. Lo que hace este fallo es suspender la aplicación de una ley que se votó por mayoría habilitada en Cámara de Diputados, Senadores y fue promulgada como corresponde. Entonces, la Corte Suprema no respeta el orden constitucional, no respeta la división de poderes. Estoy de acuerdo. Porque ser independiente no es ser independiente del peronismo, no es ser independiente del Frente de Todos. No es ser independiente de los humildes y dependiente de los poderosos. Eso no es ser justo y no es ser parte de la Corte Suprema. La seguimos, diputado, y gracias, Claudia. Señores, nos vamos. Gracias a todos. Volvemos mañana. Que la pasen bien. Chao.